Muy buenas y bienvenidos. Cuando ves el fin de tus días y sientes que ya no puedes hacer nada, no existe nada de ti. De repente apareces, pero ya no como tú mismo, sino como alguien que puedes controlar y harás lo que alguien más te pida. Una situación bastante extraña y a la vez confusa, no saber qué hacer o cómo reaccionar. Una historia que, como dicen las películas, basados en hechos reales y sobre todo, algunas historias que se cuentan de otra manera. El Bokor es un hechicero maligno que permite que los muertos revivan. A pesar que puede hacer esos grandes favores, no se lo toma así. Él quiere apoderarse de ese cuerpo para convertirlo en un esclavo más, y lo puede dominar a su antojo, sin la voluntad de la víctima. Durante mucho tiempo, los hechiceros se les consideraban seres con poderes más allá del entendimiento del hombre. Pero en la tradición vudú, los sumos sacerdotes hacían que los jóvenes haitianos sean sacrificados por tribus aborígenes. Los hechiceros les obligaban a tomar una poción aparentemente venenosa y mantenerlos en un extraño parálisis por varios días. Ocurrió en los tiempos de esclavitud, en el siglo XVIII y XIX en Haití, un lugar que fue víctima de muchas catástrofes, como el terremoto del 2010. Los haitianos, en su intento de proteger la tumba de sus familiares, decapitan a los cuerpos o inyectan agua salada al cuerpo del difunto. El primer caso documentado fue de Felicia Félix Mentor. Falleció en 1907 y muchos aseguraron haberla visto, con esa mirada perdida que te hace helar la sangre. Otro caso más ocurrió con la muerte de Cleibus Narcy en 1962. Fue encontrado en 1980 y aseguró haber escapado de una plantación de azúcar de un Bokor. Todo comenzó cuando su hermano vendió los servicios de Cleibus a un sacerdote vudú por no haber vendido parte de una herencia. Al fallecer su amo, los demás zombies anduvieron sin rumbo y no hubo ninguna noticia al respecto. Cleibus Narcy pasó varios días en el hospital y pese a eso, las fracturas sufridas en el cerebro no tenían cura. Se descubrió que para esclavizarlo era necesario conocer las 2 etapas de zombificación y con ello las sustancias que tenían para anular la voluntad. El Bokor escogía a la víctima y lo inducía a un estado de coma muy similar a la muerte. Una vez que tus familiares pensaban que habías muerto, el Bokor, con algunos ayudantes, abrían el ataúd y te administraban una segunda sustancia psicoactiva que dañará una parte de tu cerebro, haciendo que quedes muerto por dentro. Ya puedes imaginarte que no eran muertos del más allá, sino personas que vivían esa tortura de saber que serán enterrados vivos, aún conscientes de lo que pasa, sin que puedan hacer nada, y luego ser esclavizados. Gracias al trabajo de un etnobotánico llamado Webb Davis, él pudo afirmar que los zombies eran reales y publicó los fundamentos químicos para demostrar el proceso de zombificación. La existencia de los zombies se debió al pez globo, que poseía una sustancia tóxica conocida como tetrodotoxina, que ataca al sistema nervioso y lo reducía a niveles mínimos, haciendo posible mantener a la víctima dentro del ataúd con cantidades ínfimas de oxígeno.